Fortunatissima verità, fortunatissima verità. En Gramona llevamos 6 generaciones, 5 actualmente las que dirigimos la empresa, ¿no? Y la sexta pues está en curso y ha sido todo un proceso de crecimiento de generación en generación. Entonces está claro que desde nuestros abuelos, nuestros padres, pues siempre ha sido el hacer las cosas lo mejor posible, partiendo desde el viñedo hasta un producto final, ¿no? Que básicamente son las burbujas, las que llenan nuestras vidas. Después de invertir mucho en conocimiento, en investigación, en I+D, para ver de qué manera podíamos alargar el ciclo vegetativo de esas variedades tradicionales, el macabeo, el xarel·lo, la parellada, para poder tener maduraciones más óptimas, vemos que proyectos a nivel internacional no nos aportaban demasiado, aportaban un tipo de conocimiento difícil de aplicar en el viñedo, ¿no? Entonces, cuando miramos en una dirección distinta, que era simplemente, ¿no? Dicen que la vista es el sentido más traicionero que existe, ¿no? Nos quedamos en la punta del iceberg, ¿no? Que es el viñedo, que vemos que ahora está brotando, que está maravilloso, pero muchas veces no nos damos cuenta que la gran parte donde hay la vida que hace que todo lo demás florezca y crezca está en el subsuelo, y ese subsuelo lo hemos pasado muchas veces por alto. Es en el momento en que nos damos cuenta de que realmente todo está en el terroir, todo está ahí abajo, que se despierta en ti un cosquilleo y te dice que tienes que profundizar, nunca mejor dicho, ¿no? Para que esas raíces puedan llegar y explorar, tener los medios para aportar y luego, evidentemente, transmitir en nuestros vinos este paisaje. En Gramona controlamos 340 hectáreas, el viñedo más importante en biodinámica, certificado Demeter y Biodivin, para proteger a nuestro viñedo, que no dejan de ser plantas, pues a través de otras plantas como la ortiga. Tiene una fuerza increíble la ortiga, la cola de caballo, en lugar de poner tanto azufre, hacer una decocción con cola de caballo. Pero luego también está la milenrama, pero si no también está otras plantitas. Ahora es época de heladas, ¿no? Pues haciendo con las previsiones meteorológicas, porque trabajar como trabajamos no quiere decir estar a la gracia de Dios, quiere decir también control. Tenemos estaciones meteorológicas, cuando hay un aviso de una helada, pues entonces podemos utilizar también otra planta la noche anterior, que hace que suba la temperatura de las hojas y de los brotes tiernos un par de grados. Antes se utilizaba humo, paja mojada, y utilizaban humo para proteger de las heladas. Es decir, que realmente hay muchas cosas. Ahí detrás tenéis una incorporación última, que es la cría campestre de halcones. ¿Qué hacen los halcones aquí en Gramona? ¿Que me he vuelto loco? No. Pero hace 2 años la vida me lleva a conocer a Harald, Rock Falcon, la empresa más grande de Europa, que criadera de halcones, y tienen un pequeño viñedo en altura. Nosotros también tenemos un pequeño viñedo en altura, en Riu de Cerdanya, 1250 metros, buscando afinidades, ¿no? Pero también tenemos aquí a 2 variedades, la Chardonnay y la Pinot Noir, que son muy tempranas. ¿Qué pasa cuando a principios de agosto esa uva madura? Hay sequía, hay mucho calor, pues los pajaritos, esos pajaritos tan monos, los turnells, estorninos, pues podían llegar a malbaratar hasta un 20% de nuestros viñedos.
En los aeropuertos hay halcones que controlan el tráfico aéreo. ¿Por qué no coger unos halcones que existían aquí, el halcón peregrino, que son depredadores naturales de los estorninos? Antes utilizábamos altavoces, imitando la voz de las aves rapaces, estruendos para detonaciones, para que se asustaran. Utilizábamos redes protectoras, utilizábamos cometas, que parecieran que fueran también depredadores. Ahora simplemente, pues, ayudando a Harald, pues, a esa cría campestre de halcones, ellos nos ayudan a nosotros a mantener y bajar de ese 20% que decía que tenía de afectación a un 2%. Hemos visto un cambio climático, que eso nos ha movido muchísimo en esa adaptación de esa filosofía, ¿no? Porque una filosofía única para mí no existe, y entonces nos hemos adaptado. Esa adaptación, porque el vino espumoso es el vino que más siente ese cambio climático, nos ha llevado a trabajar con el máximo respeto, ya no solo en el viñedo, sino también en lo que es a nivel de sostenibilidad, en bodega, en la cava, y bueno, a partir de aquí pues hemos conseguido, yo entiendo, ser la empresa con la memoria medioambiental a nivel de toda la península ibérica, pues con más reconocimiento. Nuestro suelo es un suelo, pues, arcillo-calcáreo. Descubrimos que había, pues, unas configuraciones calcáreas de origen bacteriano que le llamamos tête de poupée, cabezas de muñeca, traducción en francés, que guardan la humedad, y a su alrededor hay esos animalitos, nosotros le llamamos la nina, porque poupée es nina en catalán, y están ahí y no están en otras parcelas, en otras zonas, ¿no? Y eso te da todavía más personalidad a tus vinos. El terroir es clima, es personas, y son las variedades. ¿Y qué variedad es la variedad que tenemos y hemos tenido siempre, ya no solo para vinos tranquilos, porque nació para espumosos, la Xarel·lo, y la Xarel·lo pues tiene esa capacidad antioxidante que ninguna otra variedad en el mundo tiene, y es la única variedad el único país que utiliza esa variedad para la elaboración de vinos espumosos, y eso es muy importante. Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier lo hay en el mundo entero, en Argentina, en Chile, países del Nuevo Mundo, Nueva Zelanda, Australia, en todas partes, pero Xarel·lo aquí, Parellada aquí. Pues van a encontrar variedades tradicionales, lo que nos aporta el Xarel·lo y la Macabeu, pero con una pizca de esa innovación, de esa Chardonnay, que de alguna manera no estaba incorporada hace 3 décadas, y que nosotros lo hemos ido incorporando poquito a poquito, para darle ese equilibrio, ¿no? Esa 10% de Chardonnay de alguna manera nos ayuda a que la Macabeu y la Xarel·lo, muchas veces no hay 2 sin 3, ¿no? Ayuda a que se junten mejor. Artesanos del tiempo, ¿no? Como nos definimos nosotros, en el sentido de que sabemos llevar muy bien la maduración en lías, dentro de la botella, de esos vinos que proceden de unas uvas, y por tanto todo hace posible que con esas maduraciones de 6, 8, 10, 12 años esos vinos se mantengan vivos, ¿no? Yo creo que sí a la autólisis, pero así a mantener esa vida en nuestros espumosos. Larga crianza, corcho, tiraje con tapón de corcho, es algo también, aunque en nuestros espumosos no hay vinos de otras añadas,
sino que son vinos siempre de la misma añada y no han sido conservados en barrica. Sí que nuestros vinos tienen unos toques muy especiales, a veces en notas de vainilla, a veces en notas de lactona, y eso es ese corcho, esa corteza de ese árbol que está en contacto todo ese tiempo y que de la misma manera que en una barrica hay mucha superficie y poco tiempo de contacto con el vino para darle esos toques a ese vino final, en una botella de espumoso la superficie de contacto es mucho menor, pero muchos más años, ¿no? Entonces ese corcho también nos da ese toque distintivo de nuestros vinos del resto. Pero es que aparte de esto, este tapón de corcho está compuesto de unos taninos, unos compuestos polifenólicos, les llamamos taninos elágicos, que son antioxidantes. Y luego hay otra cosa que mucha gente renuncia a ello. Mi Gramona no puede renunciar a ello porque es nuestra historia, es el licor de expedición. Nosotros, aunque ahora parezca que hablar de todo el mundo habla de Brut Nature, ¿no? Bueno, nosotros tenemos mi padre, maestro licorista, es un hombre que innovador en su tiempo, fue el primer elaborador de mar de cava en España, entonces ya heredó unos vinos de solera, de la variedad Xarel·lo, de soleras más que centenarias, por el sistema de criaderas, como hacen en Montilla Moriles, ¿vale? Y esos vinos, junto con un destilado, que también elaboramos nosotros por el hecho de ser elaboradores, ¿no? de tener una fábrica de destilados en su momento, pues hicimos ese licor de expedición que es el secreto de tradición, ¿no? Que se va heredando, ¿no? Y que a gusto y criterio de cada uno, y que yo he heredado, mi padre heredó de su padre, y yo de mi padre, y ahora estoy enseñando pues a mi hijo. Y ese toque, ese licor de expedición, le puede dar a nuestros vinos, sobre todo al Imperial, un toque distintivo que no puede tener ningún otro espumoso en el mercado. Y estamos muy orgullosos de este licor de expedición. A mis alumnos, llevo 32 años dando clases en la universidad, en la Facultad de Enología de la Universidad Rovira i Virgili, pues les digo, ¿ustedes saben vinificar? Sí. Pues olvídense de todo lo que han aprendido de vinificación en blanco y ahora vamos a aprender a vinificar, a hacer un vino que va destinado, su origen es a estar sobresaturado de gas carbónico. Esas burbujas tienen que tener una configuración, tienen que tener un lugar en ese vino para que sea lo más integrado, para que sea un potenciador de ese primer vino. Por eso son dos doblemente vino, un primer vino base y luego hacemos una segunda fermentación que saturando ese vino con ese gas carbónico, con esas burbujas, hacemos que salga lo bueno y lo mejor de ese primer vino, pero sin coger nunca el protagonismo. Eso es la filosofía de Gramona, que el carbónico esté integrado, haya esa crujiente tal vez en algunos de ellos, pero sobre todo cremosidad en las largas crianzas, y entonces es un vino básico importante que luego tenemos que transformar en un vino espumoso. Y ese vino espumoso no sería grande si no hubiéramos tenido ese primer vino base, ¿no? En Gramona pues no había vinos tranquilos anteriormente a mi generación y bueno, pues ahí tengo la oportunidad. Empezamos con un vino de aguja, Mustillán, tiene burbujitas, yo ya estaba contento, ¿no? Aunque no era un espumoso, pero sí que era un vino de aguja, ese fue mis primeros pasos. Luego planté mi primer viñedo, que está justo aquí al lado, que fue un viñedo de Pinot Noir, joven, Borgoña, 3 años, luego trabajar en la Champaña, ¿cómo no me voy a llevar? No me enamoré de una francesa, pero sí de esa variedad, ¿no? Me la llevo aquí, la implanto y es cuando hacemos pues esas Brut de Gramona, el único tinto que hacemos. Luego también elaboré el Gessamí, de recuerdos
de mi infancia en una casa que tenemos al lado de la playa, en Comarruga. Muchos recuerdos están ahí metidos y pensé en memoria de mis abuelos. Cuando yo tenga conocimiento para expresar unas emociones a través de unas uvas, lo voy a hacer, ¿no? Esos rosales, esas mimosas, esas bogambillas, esas horas que mi abuela se pasaba en el jardín están en ese vino, ¿no? Mi adolescencia, cómo crecí allí, ¿no? Entonces, todo me ayudó muchísimo, ¿no? Luego ya vino Sauvignon Blanc. Para crear ese Sauvignon Blanc me tuve que ir a quise ir yo a Nueva Zelanda durante 6 meses para poder entender bien un Sauvignon Blanc a la francesa y otro al estilo más tropical de Nueva Zelanda. Por eso hay los dos vinos, una incorporación de esa variedad en el Jezemi y otra incorporación de esa variedad para el Sabinat. O sea que de alguna manera a mí me han ayudado mucho a crecer personalmente y profesionalmente dentro de la familia. Nosotros estamos realmente muy ilusionados con la incorporación de Leo y Roc Ramona desde hace 2 años. Dan continuidad a una empresa familiar en la cual pues tenemos esos 2 valores, ¿no? Un hombre apasionado con el viñedo, Roc, formado en distintos países, pues en un mundo global tiene esas ventajas, ¿no? Que ha podido vivir. Yo fue hasta los 40 años que no me fui a Nueva Zelanda, pues él ya con 27 años ha estado en 7 u 8 países haciendo vendimias y le gusta, que eso es lo más importante. Junto con Leonard, que es una persona templanza, inteligencia, estructurado. Yo creo que van a hacer un excelente binomio, ¿no? Y eso de alguna manera tanto para mí como para Javier pues, nos da una tranquilidad.